Alerta, alerta, que hay una artista con música que no he escuchado antes y vamos a reaccionar a ella hoy. Emily Galavis. Vamos allá. Bienvenidos a AC Music Methods. Si aún no eres parte de nuestro canal, te invitamos a que te suscribas y recuerda darle a esta campanita para que puedas recibir más videos como estos y puedas apreciar la música conmigo. En el día de hoy vamos a reaccionar a Emily Galavis, completamente venezolana y que canta música venezolana que jamás he escuchado lo que es el joropo. Así que vamos a hablar un poquito sobre el joropo. El joropo es básicamente un género musical y danza tradicional venezolana y que se ha extendido hasta Colombia, donde el joropo se divide realmente en distintos tipos de joropos, por lo que veo, lo que es el joropo romántico, joropo criollo, joropo central, joropo oriental, joropo llanero, distintos tipos de joropos, pero tienen en común los mismos instrumentos, como el arpa, un instrumento tan bello que vamos a ver hoy, el arpa, el cuatro llanero, la guitarra, el bandolín, carraca y maracas, básicamente. Entonces, sus orígenes básicamente vienen de la música melipática árabe y del folclore español. Así que es algo muy interesante por lo que he leído, pero vamos a escucharlo y vamos a reaccionar a él. Antes que lo olvide, lo que vamos a ver hoy es un popurrí, una mezcla de distintas canciones que ha cantado Emily Galavis, y esta sugerencia vino del suscriptor Roimer López, así que gracias Roimer por la sugerencia a reaccionar a esta artista que no he escuchado de ella, así que vamos allá. 2, 3 y...
mi reacción. Aquí está mi reacción. Mira, wow. O sea, jamás había escuchado algo semejante. Adiós llanos del oeste, ay del oeste, matorrales y caminos. Adiós llanos del oeste, ay del oeste, matorrales y caminos. No sabes con qué dolor de tu llano me despido. No sabes con qué dolor de tu llano me despido. Ayer tarde estaba yo, allá en Apure cantando muy divertido. Ayer tarde estaba yo, allá en Apure cantando muy divertido. Recordando para mí, sí para mí, aquellos llanos queridos. Recordando para mí, sí para mí, aquellos llanos queridos. No por el que esté creyendo que estoy pasada de moda, aquí hay Emily Parra, es cuando echa de broma. Ni me ponen ni me quitan, de aquí me bajo sola. Arrópense pa' que suden mi fiebre en una rocola. No es porque lo diga yo, sino que lo han comentado. Mi nombre de boca en boca hasta Colombia he llegado. De moda que canto joropo, de moda que Dios me ha ayudado. Yo soy una morena fina, que no me traga ni un bocao. El que me traga le queda el tarugo al través. Porque lo diga yo, ya usted lo habrá comprobado. Siempre que cuando me toca suena más que rodefiao. De moda que canto joropo, de moda que Dios me ha ayudado. Yo soy una morena fina, que no me traga ni un bocao. El que me traga le queda el tarugo atravesado. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que yo? De moda no hay otra, solamente yo. ¿Verdad que sí, que sí, que sí? De moda que yo. De moda no hay otra, solamente yo. ¿Verdad que sí, que sí, que sí? De moda que yo. De moda no hay otra, solamente yo. Ay, mi sombrero me acompaña en todas mis travesías y cuando lo cargo puesto, la mayor valentía. El sombrero es una prenda para mí de mucha valía que lo usamos los llaneros en la llanura bravía. Protege de las fieras y de muchas brujerías, de los fuertes aguaceros, del sol de mediodía. Cuando monto a caballo me da mayor simpatía. En las tardes de goleo lo luzco con alegría. Y junto a mi liqui me da mayor jerarquía. Sombrero mi sombrero es mi mejor compañía. Él conoce mis secretos y todas mis picardías. Al saludarme lo quito como mi padre lo hacía. Lo uso porque me gusta, no crean que es una manía. Sombrero mío, mi sombrero parte de la vida mía.
vamos primero con la parte del texto. Cuando ella trabaja esa parte del texto, esto era un popurrí, obviamente tiene varias canciones en conjunto mezcladas, pero todos los textos que acabamos de escuchar realmente se me parecen tanto a, en Puerto Rico tenemos lo que es la bomba y la plena, tenemos lo que es trova, es música bien típica de Puerto Rico. Y mucho de lo que se trabaja en cuestión de texto es el contar historias, el contar sucesos que pasaron de la vida cotidiana del día a día. Y esto es exactamente lo que estamos viendo con Emily en lo que es el porojo, en lo que es el porojo. Realmente es la misma esencia, pero la parte musical. Vamos ahora a la parte musical. La parte musical es muy distinta porque, por ejemplo, aquí en Puerto Rico no tenemos el arpa, no es un instrumento que se usa. Realmente nadie lo usa, nadie lo toca. Pero hay gente que lo toca, pero más en el ámbito clásico. En el ámbito típico, no. No es un instrumento que se utiliza. Sí utilizamos lo que es el cuatro, como lo utilizan ahí, utilizamos lo que es el bajo, como se utiliza ahí, lo que son las maracas, claro que sí, pero muchos otros instrumentos como lo que es el arpa, que están ahí tan sumergidos, que son parte de la esencia musical del porojo, realmente es algo muy distinto y muy interesante. Es una ricura escuchar este tipo de música. Es una ricura para personas que también somos instrumentistas. Yo escuché tantas métricas también, cambios de métrica, tiempos distintos, una cosa muy enredada y muy difícil de tocar. Tengo que darle un aplauso a los músicos, porque es muy difícil de tocar y muy difícil de cantar. Es sumamente rápido y Emily trabaja cada palabra bien notada, bien acentuada. Muy difícil de cantar porque hay que trabajar lo que son las notas bien precisas. Hay que tener una afinación muy precisa para que Emily pudiese entonces trabajar cada notita rápida. Y hay que tener un control del aire extremo para no fatigarse en una canción, un género musical tan rápido y no fatigarse. Se gasta mucha energía en poder ser bien preciso y llega a un punto donde Emily llega a un C4 aquí, ¿verdad? Pero lo lleva a todo pulmón y a todo pecho ese C4 con toda fuerza. Y no termina fatigada ni nada, su voz continúa bien, o sea que lo logró colocar muy bello, y su vibrato es único, amo su vibrato, así que en esencia estoy no sé. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú opinas? Déjame saber en los comentarios qué te pareció. ¿Habías escuchado de Emily Galaviz anteriormente? Sé que es en TikTok, es muy conocida actualmente, así que no sé, esta creo que ha sido una de mis reacciones más largas, pero es que realmente no me cabe en la cabeza. Ahora mismo estoy, no tengo palabras. Brava por Emily Galaviz y definitivamente hay mucha música buena todavía que hay que escuchar, mucha música buena cultural que hay que escuchar y no se puede dejar morir. Así que nada, déjame saber en los comentarios, comparte si te gustó este video, gracias por estar hasta aquí y nos vemos en una próxima. Muchas bendiciones. Antes de que me digan en los comentarios si ya me di cuenta, pronuncié su apellido mal durante todo el video. Emily Galaviz. ¿Ok? Ya.